Pasión tricolor, Nacional nos une. Pasión tricolor. Cada día más gente elige Querubín. Cada día limpiamos más con Querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. Querubín. Hay veces que se hace bastante difícil poder comentar un partido, porque los sentimientos, las emociones, el estado de ánimo que existe en este momento excede evidentemente lo que podemos hablar de los 90 minutos que acaban de terminar hace un ratito nomás acá en el Parque Central, y tiene que ser más abarcativo, tiene que darse la mano con otras realidades, intentando explicar, intentando tener porqué, intentando conseguir algunas de las razones para intentar con todos compartir, bueno, cuáles son los motivos que llevaron a este tipo de situaciones. Yo creo que llegamos a esta instancia de hoy aquí en el Parque Central con una expectativa muy grande, con las ganas evidentemente de poder conseguir una victoria, como siempre hay que hacerlo de local. Es una de las máximas que este viejo torneo que nos tiene como el equipo con más victorias fuera de casa. Hay que cumplir más allá de eso con las victorias en casa, con los triunfos jugando de local, porque si generalmente ocurre que más allá de las unidades que consigas fuera de fronteras, si vos resignás puntos, si vos dejás unidades jugando de local, bueno, después se te puede llegar a complicar la clasificación a la próxima fase, como precisamente pasa en esta edición de 2025. Pero veníamos con otra ilusión, veníamos con la expectativa renovada después de ver lo que había hecho el equipo ante Bahía jugando de visita justamente. Había que ver cómo había respondido, cómo se había parado dentro del campo de juego, los rendimientos individuales que había tenido y cómo potenciaron la labor colectiva también. Algunas cosas que han comenzado a verse de la mano de este nuevo cuerpo técnico que encabeza Pablo Peirano, y por las dudas aclaro, cosas positivas que se están viendo, aunque no todo pudo cambiar, tipo Rey Midas que convierte todo en oro en poco tiempo. Obviamente se comenzaron a ver algunas mejoras obviamente en el equipo, algunas cosas que empezaron a funcionar bastante bien, o que al menos levantaron la producción de hace algún tiempo, pero bueno, pero hay cosas, hay errores que se seguían repitiendo y hay cosas que no conseguíamos solucionar. Yo creo que un poco lo que decía hoy de la diferencia entre practicar una táctica mucho más de respuesta, con espacios por delante, refugiándose bien en el fondo, para aprovechar, entre otras cosas, la velocidad de Villalba, obviamente es una de las cosas que más cómoda le queda a Nacional, mientras en contrapartida, cuando hay que tratar de entrarle, hay que tratar de generar fútbol, tratar de generar jugadas prolijas, efectivas, buenas combinaciones por abajo, y no depender de inspiraciones individuales, se hace mucho más difícil, y son partidos en los que le cuesta mucho más a Nacional. Entonces, bueno, la historia se remonta al sorteo de la Copa, cuando nos tocó con los brasileros, a ver las dificultades que nos podían ofrecer los equipos que nos habían tocado en el grupo, el poco margen de error que ibas a tener jugando ante estos equipos, y bueno, y una serie de condiciones más, entre ellas la propia forma en que Nacional se preparó, se reforzó, se movió en el mercado de pases para crear para generar un plantel, para que tuviéramos un plantel que, bueno, estuviera en condiciones de aspirar alguna otra cosa, y se hicieron muy buenas contrataciones. Hubo jugadores, bueno, obviamente que levantaron el nivel del equipo. Millán ha crecido en algunos partidos, lo de Boggio sorprendió en algunos, alternando buenos partidos con otros en los cuales quizás no brilló tanto. La propia contratación de Lucas Villalba, las estelares del chileno Eduardo Vargas y del venezolano Rómulo Otero, que son las que me parece que mayoritariamente quedan en el debe, en las que todavía han quedado muy lejos
más allá de buenos minutos que haya tenido Otero en algunos partidos y demás, hayan quedado lejos de las expectativas que teníamos por la forma en la que debían incidir, debían pesar el rendimiento del equipo, en cuanto podían aportar, bueno, justamente para el fútbol ofensivo nacional. Y de eso hay que sacar conclusiones también, obviamente, porque te terminan condicionando la presencia en esta fase de grupos. Yo creo, a esta altura, no sé si será por la forma de asumirlo, por la forma en que a veces uno decide tomarlo, este tipo de resultados. Hoy particularmente nos vamos enojados, nos vamos angustiados, nos vamos tristes, obviamente, pero a mí me parece que lo más acorde, lo más importante, lo más efectivo, lo mejor que podríamos hacer en este momento sería intentar sacar la mayor cantidad de conclusiones posible para lo que nos viene, para lo que tenemos por delante. Y cuando hablo por delante, hablamos de competencias internacionales, las próximas que tengamos, obviamente, y para lo que resta por jugar este año, para el torneo uruguayo, para esta definición de la apertura, para lo que vendrá el intermedio y para el cierre del segundo semestre, donde obviamente la aspiración nuestra es siempre quedarnos con el título, obviamente, pero para eso también tenemos que mejorar, tenemos que sacar un montón de conclusiones. Cortito, y para ir al partido de hoy, más allá de que el primer gol de Inter, llegado sobre el final del primer tiempo, marcó un punto clave en el partido, porque ellos se sintieron mucho más cómodos, porque salieron a jugar el segundo tiempo de forma mucho más cómoda, aprovechando a hacer tiempo, aprovechando a retener el balón, a moverlo legalmente y eficazmente mientras nosotros corríamos atrás del balón sin tener una contención efectiva. Ese fue uno de los puntos de inflexión del partido. Para mi gusto, otro que había ocurrido algunos minutos antes había sido la lesión de Lucas Villalba, que bueno, que perdió confianza, que perdió esa vertiginosidad que tenía en los piques en los primeros minutos, porque estaba haciendo un muy buen partido. Sin duda que la lesión de Coates condiciona también, porque creo que hoy Calione no entró de la manera que todos esperábamos. Y bueno, y en esa desesperación de dar vuelta al resultado en el segundo tiempo, generamos algunos cambios, buscamos levantar, lo hicimos desde el punto de vista anímico, lo hicimos tratando de ir como fuera por delante de la defensa de ellos para tratar de generar jugadas con peligro. Lo hicimos en algunas ocasiones, pero en forma desprolija, en forma forzada, y no en este caso teniendo un fútbol diferente, eficaz, como que de él pudieran hacer justamente varias jugadas peligrosas para conseguir una victoria. Es el gran debe que tenemos, es el gran tema en el que tendremos que trabajar. Me parece que es bueno justamente en lo que el técnico, que ya ha hecho algunas cosas interesantes, tendrá que meterle mano fundamentalmente para ver cómo puede generarse fútbol ofensivo. Jugadores para hacerlo tenemos. Individualmente las condiciones las tienen, hay que ver cómo los acoplamos, cuál es el sistema, cómo los ponemos cerca de otros, y no hacer, por ejemplo, que hoy el número 10, el número 9 que empezaron jugando el partido, Pereira, el Diente, en este caso me refiero, hayan jugado tan lejos del arco, hayan tenido que encontrarse con la pelota prácticamente pasando el círculo central de la cancha, y no en lugares donde, como el Diente lo ha demostrado más de una vez, puede influir mucho más en el fútbol ofensivo del equipo, puede hacer mucho más daño a las defensas rivales. Tiene que jugar más cerca del arco rival, tiene que estar más acompañado, tiene que tener más opciones, tiene que estar más rodeado, tiene que tener, bueno, justamente otra compañía para que Nacional pueda tener mayor posibilidad de éxito en los partidos que se le vienen. Tenemos un desafío importante el próximo fin de semana. El domingo Nacional se juega algo muy importante también. Bueno, trataremos de olvidar rápidamente o sacar conclusiones de este partido de hoy, de esta triste noche de hoy, para allí sí no fallar, quedarnos con la victoria y ver qué pasa con los otros equipos. Así lo repasábamos con Fede antes de que cerrara su relato, intercambiábamos sobre la presencia de algunos futbolistas, pero creo que es oportuno, bueno, puntualizar algunos casos, sobre todo pensando en lo que decía recién, ¿no? En este compromiso de el próximo domingo, porque bueno, tenemos en principio cierta preocupación por un Erazo que bueno ha estado
minimizado desde el punto de vista físico en los últimos encuentros, en algunos no participó, en otros, bueno, apareció menos cantidad de minutos de la que estaba teniendo habitualmente. Hoy me parece que entró bien, hoy me parece que bueno, que hay momentos en los que tenemos que tener otro peso dentro del área, ¿no? Más allá de que el futbolista, más allá de que el número 9 ande bien o ande mal, bueno, genera otras cosas, genera otra presencia, genera otra preocupación para los defensas rivales. Y bueno, y esperemos que esté en condiciones físicas de poder jugar mayor cantidad de minutos si el técnico lo decide el próximo fin de semana. Preocupa la situación de Villalba, que por allá por los 35 minutos más o menos creo que fue, acusó como una especie de pinchazo, se quedó tomando el aductor, cayó al piso, fue atendido obviamente, y a partir de ese momento no fue el Villalba que había sido hasta ese momento. Prácticamente al mismo tiempo, mientras se estaba siendo atendido Villalba, se produce esa jugada en la que Sebastián Coates se tiene que retirar. La parte más preocupante, la parte que nos llevó a seguir el tema un poco más de cerca, fue cuando fue retirado, cuando lo llamaron para ser retirado en camilla, se lo veía afectado cuando estaba atendido allí en el piso. Pensamos por la necesidad del cambio en una situación preocupante de una lesión. Sin embargo, y por suerte, cuando la camilla llegó a la zona del banco de suplentes, se bajó por su propio medio, caminó, dio algunos pasos sin aparente incomodidad en sus desplazamientos. Por eso, bueno, confiemos en que haya sido algo pasajero y lo podamos tener en condiciones totales para el próximo domingo, que será la próxima actividad que tendremos a nivel de partido cuando estemos definiendo ese torneo apertura, y esperemos poder contar con estos futbolistas que habitualmente, Diego, son titulares en el equipo tricolor. Pasión Tricolor, la radio del hincha. Pasión tricolor.